a abrir la palabra del Señor aprovechando que estamos de pie. En esta ocasión, hermanos, en una porción muy conocida, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, vamos a leer. Por favor, me dice un amén cuando tenga la porción. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Queremos, hermanos, darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Sé que hay personas en medio nuestro que a cada domingo nos visitan y queremos saber si hay alguien hoy que viene por primera vez. Levante su mano, queremos darle la bienvenida de una manera muy especial. ¿Habrá alguien? Todos somos de casa entonces, hermanos. ¿Hay alguien por acá, por este lado? No hay nadie. Gloria a Dios. Entonces, démosle un aplauso al Señor por nosotros que hemos vencido hoy. Cada día, hermanos, es una lucha. Cuando llega a la célula, le baja a usted un cansancio, un sueño, los huesos le duelen el día de la célula. Y usted dice, ay, casi llamo para no ir a la célula. Y cuando es el culto, también le llega la prueba, le llega la lucha. Pero hoy hemos vencido. Hoy estamos acá. Amén, hermanos. Bueno. La semana pasada, hermanos, estuvimos finalizando acerca de la temática de instrumentos de Dios, instrumentos escogidos de Dios y para Dios. Y hoy queremos abordar algo también, hermanos, diferente, pero siempre siguiendo esa misma sección, y es acerca de los beneficios que tiene la palabra de Dios. Creo, hermanos, que esto es muy importante, los beneficios que tiene la palabra de Dios. Hablar de esto es importante para nosotros, porque vivimos, hermanos, en una época donde la ciencia está muy avanzada, y hoy es la época donde tenemos más acceso a la palabra de Dios. Alguien en esta semana yo escuchaba y me decía, estamos trabajando para que hacer más traducciones de la palabra para que pueda llegar a los lugares más remotos donde la palabra no ha llegado. Pero yo pensaba y decía, yo creo que esta es la época donde la palabra más ha corrido. Amén, hermanos. Porque hoy hay tantas cosas, las plataformas que se utilizan. La ciencia ha aumentado de tal manera que todas las personas tienen acceso. Y usted ve, y nosotros pensamos que aquí estamos más avanzados en la ciencia, y usted se saca fotos con su iPhone 15 y mira para su país y se da cuenta que allá son países más pobres, pero tienen el iPhone 16. Y aunque no tengan para ponerle, como allá son, creo, recargas, ¿verdad? No sé cómo esté, usted que puede viajar, sabe cómo está ya actualizado todo.
Pero allá, aunque no tengan, hermanos, saldo, como dicen allá, ¿verdad? Así funciona. Pero ahí andan el iPhone en la bolsa. Y usted ve que andan bien actualizados. Y usted acá no usa ropa de marca. ¿Cuántos usan ropa de marca acá? Yo no utilizo ropa de marca. Pero algunos no, y usted acá no utiliza. Y allá, zapatos de marca, ropa de marca. Y si no tienen algo así, no les gusta, son gustosos. Pero hermano, entonces lo que quiero decirle es que vivimos en la época donde la ciencia ha aumentado y el acceso a la palabra de Dios está ahí a la mano. Pero hermanos, es la época también donde más ignorancia existe acerca de la palabra de Dios. Que aunque tengamos más accesos a la palabra, esta es la época que más ignoramos la escritura. Todos los que han hecho, hermanos, de que Hollywood sea una parte atractiva para el ser humano, son los mismos elementos que han adquirido para inventar el teléfono, las redes sociales y todo, porque se dieron cuenta que Hollywood fue algo que atrajo y cautivó la atención de las personas y utilizaron los mismos agentes, los mismos elementos para poder abrir todas las aplicaciones de los dispositivos, las redes sociales, para atraer la misma atención de la persona. Entonces hoy la atención ya no es Hollywood, hoy son los dispositivos, son las redes sociales. Y todo ese sistema, hermanos, nos ha envuelto tanto a nosotros que nos ha distraído. Ignoramos la escritura, no leemos la Biblia. Y ese es, hermanos, lo que el Señor habla y dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Israel siempre tuvo sacrificios, siempre oraban, siempre ayunaban, siempre hacían todas sus liturgias, siempre estaba el sacerdote en el lugar, siempre había un profeta y tenían todo, pero perecieron porque les faltó una cosa y fue conocimiento de la palabra de Dios. Ignoraron la escritura y por eso es que ellos, hermanos, perecieron. Hay un dato que es bien alarmante, y es que después, hermanos, de la pandemia, el 50% de los cristianos leen, el 50% de los cristianos leen 3 o 4 veces la Biblia en el año. El 50% de los que dicen que son cristianos, si me pudiera dar un poco de monitor, por favor, dicen que leen 3 o 4 veces la Biblia, muchas gracias, en el año. El 50% de los cristianos leen 3 veces la Biblia en un año. ¿Será que nosotros seremos uno de esos? Aleluyita. De verdad, ¿será que, hermano, el 50%? Y hay otra estadística alarmante, que 2,000 iglesias cierran en el año dentro de los Estados Unidos. Y más de 13,000 o 12,000 pastores están renunciando al ministerio en el año dentro de los Estados Unidos. Y eso, si sacáramos y pudiéramos investigar más, ¿por qué? ¿O por cuánto por ciento de los cristianos han dejado de congregarse y han abandonado el evangelio? Sería una estadística más alarmante todavía para nosotros. Pero eso, hermanos, es el resultado de que perecemos y de que hay algo de lo que estamos sufriendo hoy, y es del conocimiento de la palabra de Dios.
Es el conocimiento de la palabra. Ignoramos eso, ignoramos la escritura. Porque no leemos la Biblia. Hermanos amados, yo quiero decirle a usted que la palabra de Dios es el lenguaje del reino de los cielos. Y nosotros no pertenecemos a la tierra. Solo estamos de paso acá. Nuestra morada, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y por eso es que la Biblia es vida. La Biblia no solo es un libro de historias. La Biblia no solamente, hermanos, es un libro donde nosotros podemos adquirir beneficios para nuestro diario vivir, o que podamos agarrar temas psicológicos, temas, hermanos, financieros, de todo lo que usted quiera. No es solo eso. La palabra de Dios es el pan de vida, que le aseguro que si usted la come cada mañana, la come cada día, usted no perecerá. Usted permanecerá vivo, porque la palabra de Dios estará en nosotros y será, hermano, lo que nos ha de mantener. Porque el evangelio, hermanos, es un estilo de vida. El evangelio no es, hermano, lo que usted sienta, no, es caminar como Dios quiere que caminemos. Usted sabe toda la historia de la Biblia. Hubieron ganaderos, hombres que eran ganaderos, pero que honraron a Dios. Amén, hermano. Porque tenían su estilo de vida. Pero allá donde en lo que ellos hacían, ellos honraban a Dios, porque su vida la basaron, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, esta época, hermanos, es una época donde ya la palabra de Dios, hermanos, es algo que ha pasado de moda. Eso tenemos hoy. Fíjense que lo que sostuvieron a nuestros antepasados en su vida espiritual fueron principios bíblicos. Los principios son bíblicos. Los valores los establece el ser humano. Pero ¿qué fue lo que sostuvo antes a nuestros antepasados en la vida cristiana? Fueron los principios de la palabra de Dios. Y esos principios generaron valores en ellos. Pero todo lo que los sostuvo a ellos, hermano, hoy se le llama anticuado. Se le llama, si usted quiere, cuadrado. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No le estoy hablando de ser religiosos, le estoy hablando de los principios de la palabra de Dios. De eso le estoy hablando, de los principios de la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que sostuvo a nuestros antepasados en su vida diaria? ¿Qué fue lo que los sostuvo? Fue la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, por eso le dije los beneficios de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae beneficios. Usted haga con su vida y puede hacer lo que usted quiera, pero jamás deje de leer. Usted cante, usted adore, usted toque un instrumento, usted aprenda teología, usted haga todo lo que quiera, pero jamás vaya ¿cómo le digo? A reemplazar la palabra de Dios en su vida. Yo le digo a los muchachos, están estudiando, algunos ya empezaron a estudiar teología. Y yo le digo, está bien, pero aprende primero la doctrina. Si no aprende la doctrina, la teología te va a enfermar. Porque no tienes una base que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que hay personas que resultan negando el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que hay personas, hermanos, que resultan negando o toman la santidad de Dios de una manera incorrecta. Porque no tuvieron una base, y la base es la palabra de Dios. Por eso hablamos, hermanos, de ser
de que somos instrumentos de Dios. Pero para ser esos instrumentos de Dios debemos de atesorar la palabra de Dios en nosotros. Amén, hermano. De atesorarla, de vivirla, de leerla. De leer la palabra, de que la palabra de Dios, hermano, no solamente sea aprendida, no solamente sea conocida, que no solamente porque, como dijo alguien, una verdad aprendida, una verdad adquirida, una verdad conocida, no sirve para nada. Lo que nos sostiene es la verdad de Dios en nuestra vida, porque le dije, es el pan. Amén, hermano. Entonces, por eso le dije los beneficios de la palabra de Dios. ¿Por qué es que la palabra de Dios, hermanos, no nos beneficia a todos? Lo primero es que la palabra de Dios muchas veces no nos beneficia o no le sacamos beneficio porque le damos mal uso. El mal uso de la Biblia ha hecho que veamos, hermanos, que no tiene mayor relevancia. Fíjese que esta semana alguien, un hermano de la iglesia, me envía una canción romántica. Yo dije, este se equivocó. Y me llegó cuando yo abrí el archivo, hermano, y abrí una canción romántica era. Yo dije, ¿me la está dedicando o se equivocó? Dije yo. Al rato vi que la borró, ¿verdad? Y es hermano. Porque es que hay personas que preguntan, hermano, ¿es malo beber licor o no es malo? Eso ya lo debería saber usted. Amén, hermano. ¿Por qué pregunta esas cosas? Esas son cosas de niños. ¿Es malo beber licor, hermano, o no es malo? ¿Es malo oír canciones del mundo, hermano, o no es malo? Esas son las preguntas que hacen algunos. Escuchar los temerarios, dice, ¿verdad? ¿Es malo? Y esas son las preguntas que se dan en la iglesia, en los creyentes. Esas son las preguntas que hacen. ¿Es malo escuchar música mundana? No es malo. Pero ¿por qué esas preguntas, hermano? ¿Por qué se generan esas preguntas? Simplemente porque no le hemos sacado provecho a la palabra de Dios. Porque no le hemos sacado el beneficio. Porque la palabra de Dios se ha usado de una manera equivocada. Y como se usa de una manera equivocada, la palabra no genera ningún beneficio para nuestra alma. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque estudiamos la Biblia por muchos motivos. Algunos la leen, hermano, para satisfacer el orgullo literario. Yo he escuchado aún en las noticias narrar porciones de la Biblia. Ahora las porciones de la Biblia salen en las telenovelas. ¿Cuántos ven telenovelas? Yo ahí la escuché. No, pero eso es cierto. Ahí salen las porciones y dan unas porciones de la Biblia en las películas, en las telenovelas, en las noticias. Hoy cualquier persona conoce, hermano, una parte de la Biblia porque lo han agarrado o la leen para satisfacer un orgullo literario, porque saben para ellos, la Biblia es uno de los libros importantes en la literatura. Y como es uno de los libros importantes, algo tienen que sacar de su historia. Amén, hermano. Pero lo agarran como para que digan, no, ha leído los libros más importantes de la Biblia, de la existencia, o de los libros más importantes. Entonces ellos deciden, tengo que conocer. Toda persona que es amante de la literatura ha leído algo de la Biblia. No toda, algo. Pero ¿por qué lo han leído? No porque la tomen como la palabra de Dios. La han leído por el orgullo
por el orgullo, hermano, que ellos tienen, para satisfacer ese orgullo literario de que ellos han leído un libro importante también en la historia como la Biblia. Pero la Biblia no es uno de los libros más importantes de la historia. La Biblia es la palabra de Dios, y no hay libro que se compare a la palabra de Dios. Amén, hermano, porque es Dios, es su palabra, es su verdad. Amén, hermanos. Es el libro más traducido. Más de 2600 idiomas, lenguajes. Ningún libro se compara a este. Creo que el libro que más se ha traducido y que más cerca está es uno que creo que se ha traducido a 300 y algo de veces. Pero la Biblia pasa más de 2600 veces que ha sido ese libro más traducido. Pero algunos entonces leen la palabra para satisfacer el orgullo literario que hay en ellos. Otros, hermanos, leen la Biblia para contender con otros. Y yo creo, hermanos, que mire, yo espero que esto ya no exista hoy, pero y si existe, es lo que queremos erradicar dentro de la iglesia, porque no debería ser así. En los 80, en los 70 o aún en los 90, las religiones o las denominaciones, hablando de la iglesia, las denominaciones decían: nosotros somos mejores que los otros. Ese era lo que se manejaba. Y que los de esta iglesia no le hablaban a los otros, porque estos eran más espirituales que los otros. Y los creyentes, oiga, creyentes no se hablaban, porque él iba allá y este otro iba allá. Amén, hermano. ¿Así era o no era así? Y si usted iba a la otra iglesia, cuidado, lo expulsaban de una vez, excomulgado de la iglesia. Amén, hermano. Eso era algo que existía. Y no, es que nosotros somos los que tenemos la verdad. Nosotros somos los que conocemos. Y el Señor está con aquellos, no está. Con nosotros está el Señor, porque nosotros somos los buenos. Y eran los más hipócritas, los más religiosos. Aleluya. Entonces se utilizaba la palabra para contender con otros. ¿Y cómo no va, hermano, a causar polémica si todos tenemos un nivel de fe diferente? El hermano que está viniendo a la iglesia y que ha empezado a venir no tiene el mismo conocimiento de la palabra que usted tiene. Y en vez de utilizar la Biblia para contender con él, usted tiene que mejor ayudarle a él, caminar con él, explicarle la palabra de Dios. Pero lo que hacemos es que estudiamos la Biblia, ¿cómo le digo? Para, hermano, contender con el hermano. Otros la leen para ser críticos, para criticar al hermano. Y por eso, hermano, entonces, lee la Biblia para su propio beneficio. Lee la Biblia para contender con el hermano. Lee la Biblia por el orgullo literario que hay en las personas. Otros leen la Biblia, hermano, para satisfacer esa curiosidad que hay en ellos. A ver qué dice la Biblia, qué tiene la Biblia. Entonces, el que lee la Biblia de esa manera jamás va a sacarle provecho, un beneficio para su vida. Por eso la leen y se quedan igual. Por eso la leen y se duermen. ¿Cuántos se duermen? Aleluya. No venimos muy espirituales, hermanos. ¿Cuántos se leen leyendo la Biblia? ¿Cuántos se duermen? ¿Cuántos se duermen leyendo la Biblia?
No le haya sentido, se cae, queda dormido, no le haya atracción. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque no nos apasiona. ¿Y por qué no nos apasiona? Porque sentimos que no tiene ningún provecho para nuestra vida. No tiene ningún provecho para nuestra vida. Y por eso, hermanos, mire, no tenemos hambre de la palabra de Dios, porque llenamos nuestra vida de tantas cosas, hermano. Es como el niño. Yo espero no dormirlo hoy, porque hoy este tema es importante, hermano. Pero el niño, ¿sabe por qué? Cuando sale, venga a comer, le dice usted. Está como, yo llegué más bien, un hermano llegó a la casa y se sentó en el sofá, ¿verdad? Y metió la mano ahí, y a mí también me ha pasado. Yo he llegado a algunos lugares, siempre a uno la curiosidad, no curiosidad, sino empieza uno a meter la mano en el sofá, ¿verdad? Donde están los separadores. Y ahí usted empieza a encontrar basuritas de dulces. ¿Sí o no, hermano? Y usted empieza a sacar uno, y parece cueva de ratones. Pero no es un ratón, es el niño. Y ahí mete todos los dulces. Y cuando usted le ofrece, ¿y va a comer? No quiere comer. No tengo hambre, le dice. ¿Y por qué no tiene hambre? Porque usted no se da cuenta. ¿Y qué comió? Dice, y no come. Pues se ha pasado metiendo, hermano, dulces. Como decía mi mamá, basura decía. Amén, hermano. Nada que sea provechoso. Entonces pasa comiendo golosinas, pasa comiendo cositas como esas, dulces, hermano, y todo. Y cuando llega el tiempo de la comida, no quiere comer. Así es el cristiano. Andamos, hermano, alimentando nuestra vida de todo. De todo lo que el mundo nos ofrece, dulcitos, hermano, galletitas. Y cuando llega el momento del banquete, no queremos comer, aunque sea un banquete. No queremos comerlo. Porque aunque le pongan un banquete, si usted no tiene hambre, usted no lo disfruta. Pero cuando usted tiene hambre, aunque no sea un banquete, aunque usted tenga frijolitos con tortilla y queso, usted, hermano, lo disfruta porque usted está hambriento. Y ese es el mismo sentir que debe de haber en nuestra vida, de vaciar nuestra vida de nosotros y de tantas cosas que el mundo nos ofrece, y llenarnos de la palabra de Dios, que es vida para nosotros. Amén, hermano. Dejemos de comer de tantas cosas y vayamos a la mesa del Padre con hambre. Y si usted no llena su vida de tantas cosas, usted tendrá hambre de escuchar palabra de Dios, de poder, hermano. Entonces, por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil, ¿para qué, hermano? Para enseñar. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. O sea que la palabra tiene beneficios. Nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos hace caminar en justicia, a fin de que, dice, el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. O sea que la buena obra es el resultado de poder alimentarse de la palabra de Dios. O sea, la palabra tiene beneficios. Entonces, ¿por qué no le sacamos el beneficio? Hermanos amados, no basemos nuestra vida
solamente, y qué bueno, yo escucho alabanzas también, pero no basemos nuestra vida solamente en escuchar adoración y alabanzas. No base su vida espiritual únicamente viniendo los domingos a la iglesia, que le motivo, porque la Biblia dice que no debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted debe de congregarse, pero no base su vida solamente en congregarse. No base su vida únicamente en la adoración. No base su vida únicamente en la oración. No base su vida únicamente, porque he visto gente que ora mucho, pero fracasan por no leer la palabra de Dios. O que ayunan, pero no leen la palabra de Dios. Hermanos, si por la palabra fue creado todo lo que usted existe, todo lo que usted ve, que usted ve que existe, eso fue creado. ¿Por qué, hermano? Por una alabanza, por un culto, o por un ayuno que el Señor dijo: voy a hacer un ayuno y voy a crear las cosas. O por, hermano, no, fue creado por la palabra. Todo lo que existe fue creado y existe por la palabra. Así que es la palabra la que da vida, es la palabra la que trae existencia, es la palabra la que trae todo a nuestra vida. Amén, hermanos. Es la palabra de Dios. Yo quiero, y aquí voy a insistir en la palabra. En la palabra. Porque la palabra de Dios es todo. Entonces, lo primero es que la palabra muchas veces no trae beneficios a nosotros porque las usamos mal. Entonces, hay gente, hermano, mire, hay gente que no ha leído toda la Biblia, pero son sabios. Conocen más de Dios que otros que ya leyeron. Hermano, yo me leí la Biblia, yo la leo todos los años. Sí, pero ¿de qué le sirve si no la medita? Si no la estudia, si no le saca provecho. Entonces, hermano, debemos, lo primero es que no le sacamos beneficio porque la leemos de la manera incorrecta. Lo segundo, hermanos, ¿cuándo es que la palabra de Dios nos trae beneficios a nosotros? La palabra de Dios nos trae beneficios cuando nos redarguye y nos convence de pecado. La palabra de Dios es simple, hermano, y esto está largo. Hay mucho que hablar de esto. La palabra de Dios y el pecado, la palabra y Dios también es otro tema que vamos a abordar. La palabra y la ciencia también es importante, amén, hermanos. La palabra y el sistema. Pero hoy es el beneficio que trae la palabra de Dios en relación al pecado. Porque ¿cuántos son pecadores acá? ¿Cuántos son pecadores acá? Ah, hoy sí se oyó. Somos pecadores. De verdad, hermano. Arrepentidos, pero pecadores. Pero la palabra de Dios nos redarguye y nos convence de pecado. Por eso dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir. Entonces, la primera misión que tiene la palabra de Dios es revelar nuestra corrupción. Esa es la misión de la palabra. Amén, hermanos. Revelar la corrupción que hay en el hombre. La palabra revela la corrupción que hay en el hombre. La palabra expone la bajeza que hay en el hombre. Y la palabra hace notoria la maldad que hay en el hombre. ¿Por qué cree usted que en la Biblia quedaron escritas las cosas buenas, pero también las cosas malas? Quedaron escritas las grandes victorias, pero también las grandes derrotas. Quedaron escritos, hermano, las grandes hazañas que hicieron los hombres de Dios, pero también quedaron impresas los grandes fracasos de la vida de esos grandes hombres de Dios. Amén, hermano. Queda
un hombre conforme al corazón del Señor, llamado David, el rey más grande de Israel. Pero cometió crimen, adulterio, fornicación. Elías, el profeta más grande que tienen en Israel, entre los más grandes, Elías, el gran profeta, encuevado, atemorizado, deseando morirse. Entonces, cuando yo veo los fracasos de los hombres en la Biblia, yo digo, cuán miserable soy. Amén, hermanos. Cuán miserable, entonces, cuando ve los fracasos de los hombres en la Biblia, uno se ve impreso en esos fracasos de esos hombres. Pero cuando ve la perfección de Cristo en la Biblia, se ve más fracasado todavía usted. ¿Sí o no? Porque está los fracasos de los grandes hombres y la perfección del más grande, que es Dios, que es Cristo. Entonces, está la plenitud de la perfección en la Biblia y está lo más vil de los fracasos del ser humano. Las dos cosas nos hacen sentirnos miserables. Amén, hermano. Porque la palabra revela nuestra corrupción. Esa es la misión de la Biblia. Porque la palabra revela, hermano, y expone la bajeza que hay en el hombre. Entonces, el hombre puede sentirse y mostrarse muy inmoral delante de las personas. Y puede mostrarse, hermano, muy intachable. Y así nos mostramos. Mírenos cómo nos vemos, cómo se ve usted, cómo me veo yo. Peinadito, bien cambiado. Pero engañoso es el corazón del hombre. Amén, hermano. ¿Y quién es el único que nos expone o que expone nuestra bajeza? Aquí, por eso le digo, hermano, que todos los que predicamos la palabra de Dios, no espere usted un ángel. Somos hombres. Las hermanas son mujeres que cometen errores, todos. Y ese es el ingrediente del evangelio. Es porque Dios se lleva la gloria siempre de todo lo que hace con nosotros. Porque el único perfecto es Él. Y a Él le ha placido agarrar vasijas para la gloria de su nombre y utilizarlos para llevar su evangelio a todas las naciones. Amén, hermano. Pero ¿qué es lo que hace ver, hace notoria nuestra maldad? ¿Qué es lo? Es que la Biblia, hermano, es un espejo. Usted se ha visto un día en el agua y tira usted una piedra y de repente ve su rostro y ve que su rostro se va desfigurando en el agua. ¿Ha visto usted eso? El agua es un espejo. Usted puede ver su rostro ahí. Si el agua está limpia, usted ve su rostro ahí. Y esa es la palabra de Dios. Es un espejo que revela nuestra bajeza. Es un espejo, hermanos, que revela nuestra maldad, que expone nuestra corrupción. Si la palabra de Dios no existiera hoy, usted no estuviera congregándose. Usted no vendría a una iglesia. Usted no asistiría a una reunión cristiana si no tuviéramos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí? ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Sabe por qué estoy yo aquí? Porque tengo necesidad de Dios. Porque cuando me veo que no hay nada bueno en mí y que todo lo que soy se lo debo al Señor. Es la palabra la que nos hace ver nuestra condición y que cada día necesitamos de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Bendito sea el Señor que ha dejado su palabra, que revela nuestra condición, nuestra bajeza, nuestra maldad, nuestra corrupción. Por eso dice que es útil para redarguir. El Señor dijo que los que están sanos
no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Amén, hermanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, hermano, la palabra de Dios es enviada para aquellos que sienten necesidad. Nosotros cuando hacemos la obra de Dios, por eso dice, siervo inútil soy, que lo que me pediste hice y no pude hacer más. Entonces, casi siempre hacemos lo que nos pide y un poquito menos, nunca hacemos más. De verdad, en nuestro empleo y en nuestro trabajo siempre hacemos lo que nos piden o un poquito menos, pero nunca hacemos la mía extra. Amén, hermano. Y ya estamos viendo el reloj y la hora y el reloj para ponchar rapidito, hermano, y salir corriendo. ¿Para qué? Para irse a quedar prendido en el tráfico. Y ahí se lleva 2 horas de camino. Para eso salió corriendo. Pero casi nunca hacemos más, siempre hacemos menos. Y somos siervos, por eso y en el Señor, el siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque, hermano, vemos cuán corto nos quedamos en el estándar que Dios tiene para nosotros. Dios tiene una expectativa con nosotros. Fíjense que el gran problema que Cristo tiene con nosotros son 2. Uno es entrar en nosotros. Es un gran problema que tiene el Señor, porque la gente no quiere recibir al Señor. Tenemos el Señor tiene ese gran problema. No, bueno, claro, el que no quiere permitirle al Señor, este está perdido. Pero el gran problema que tiene Dios con nosotros es entrar en nosotros. Pero una vez, hermanos, que logra entrar, porque eso dice, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén, hermano. Ese es el gran problema. Entonces, donde logró entrar, viene un segundo problema. Y que ya no lo dejamos salir. El problema son 2, entrar y salir. Salir es porque Cristo quiere ser anunciado por nosotros. Y nos quedamos con el Cristo solo para nosotros. Entonces luchó tanto por entrar y ahora Cristo tiene que luchar tanto para que usted hable de Cristo a otros. Le cuesta salir al Señor, hablarle, dice que yo vivo en ti y está ahí y no quiere. Hermano, mire, vamos a sacar el seminario, anótese allá atrás y no quiere usted. Aleluyita. Anótese, vamos a sacar el seminario. Pero hoy quiero que se anote, porque es trabajo, hermano. Es sacar el seminario. Y a veces saca el seminario primero que empiezan como 25. Uno dice, wow, uno ve 25 células. Van terminando el seminario 10, 15, ya no lo terminaron. Y de esos 10, uno agarra una célula. Los otros 9 son como los otros leprosos que los sanó el Señor y se fueron. No regresaron ni a dar gracias. Esto, hoy queremos que se anote para ver cuántos hay y así aprovechar el seminario, porque son como 2 meses de seminario. Y que todos los que se anoten salgan ahí capacitados para decir, hermano, aquí estoy para anunciar a Cristo. Voy a agarrar una reunión familiar y voy a liderar. Pero ese es un problema que tiene Cristo. ¿Se da cuenta que no llenamos la expectativa que Dios tiene de nosotros? Amén, hermano. No llenamos la expectativa. ¿Y qué nos hace sentir endeudados? Por eso
Pablo dijo, deudores somos de Cristo. Hermanos, estamos endeudados con el Señor. Pero ¿qué es lo que nos hace ver que nos quedamos ahí restándole al Señor y decimos, Señor, cambia esto en mí? Cuando yo leo la Biblia me doy cuenta, hermano, que me redarguye. Me doy cuenta que he fallado. Me he dado cuenta que la expectativa como padre, hermano, no la he llenado. Que como pastor no la he llenado. Que como hermano posiblemente no la he llenado. Y que tengo que hacer algo para poder honrar al Señor. Pero eso lo hace la palabra de Dios en nuestra vida. Amén, hermano. ¿Qué le hace sentir a usted que no es un buen padre? ¿Cuántos son buenos padres acá? Levante la mano. Jesús dijo, vosotros siendo malos, aleluya. ¿Sí o no? Sabéis dar buenas dádivas. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Somos malos padres. Amén, hermano. Por eso yo, cuando tengo la oportunidad, a veces el problema que tenemos, hermanos, es que no somos muy expresivos. Y nos cuesta expresar lo que sentimos. Como nosotros nunca nos abrazaron, como un hermano que pasó al frente y fue la única manera que utilizó y pudo vencer eso de nunca. Su hijo ya tenía 23 años y nunca le había dicho que lo amaba. Y ya, hermano, llevaba 10 años de ser creyente hasta que un día pasó al frente y dijo, pastor, con su ayuda voy a poder, dijo. Y enfrente del pastor, el pastor le puso el micrófono y dijo, es que quiero decirle a mi hijo que lo amo, pero cuando lo tengo enfrente no puedo. Pero es que yo nunca recibí de mi padre que me dijera, te amo, hijo. No tuve padre, dijo, no tuve madre, me abandonaron. Y nunca recibí eso. Y yo siento que eso ha crecido en mí. Y yo he sido padre. Mi hijo tiene 23 años. Y nunca le he podido decir que lo amo. Y hoy quisiera decírselo. Si me está viendo, digo, ¿y qué si el hijo ahí estaba en la iglesia? Y el pastor llamó al hijo y lo pasó al púlpito. Bueno, le dijo, aquí dígaselo. Y estaba, hermano, con que no le salía. Es que no puedo, decía. Hasta que el pastor oró primero por él y después aquel hombre le dijo, hijo, te amo. Le dijo, y estoy dispuesto y estaría dispuesto a dar mi vida por ti, le dijo. Y yo creo que eso lo haríamos cualquier padre, amén, hermano. Pero no se lo decimos. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que nos cuesta decirles cuánto les amamos. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, dígale a sus hijos, perdónenme. Hijo, perdóneme. Hija, perdóname. Porque te he fallado. Porque no he sido. Porque, hermanos amados, de verdad, uno va aprendiendo y siempre el que sufre es el primero. ¿Sí o no, hermanos? El primer hijo es el que sufre. Y el de en medio está más fregado porque él no se olvida, nadie se acuerda de él. Siempre se acuerdan del primero. El que sufre es el más grande. Y el último es el reconocido. Pero el que está al medio, ese no se acuerda nadie, hermano. Yo soy el número 5 de los que estamos ahí, sé que de mí. Pero siempre el más grande sufre. Y usted tiene que ver, usted tiene que cuidar a su hermano. Y usted tiene que llevarlo allá. Ese error lo hemos cometido todos y que nuestros hijos nos perdonen. Amén, hermano. Y les ponemos tareas que no les corresponden. ¿Sabe cómo empecé yo a revertir eso? A escribirlo.
lo escribo mi sentir. Y así es como usted puede empezar. ¿Le cuesta decirlo? Bueno, escríbalo, hágale una cartita, una notita y déselo. Y posiblemente nunca lo ha hecho, pero está expresando su sentir y lo está haciendo saber. Y ahí empieza, amén, hermano. Porque no llenamos la expectativa. Pero ¿quién es el que nos dijo que somos malos padres? La palabra. Amén, hermano. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará todas las cosas. Como padres no hemos llenado la expectativa. Como pastor, yo no he llenado la expectativa. Yo tengo expectativas, hermano, y sueños y metas, y quiero trabajar para ello. Y quiero hacerlo, porque sé que lo que deberíamos haber hecho a este tiempo no lo hemos logrado. Pero ¿qué nos hace ver eso? La palabra. Y como hermano también he fracasado, porque quizá en alguna ocasión le he dicho a usted algo que le ha hecho sentir mal. O sea, ¿quién no? Pero ¿qué nos hace ver? ¿Qué es lo que nos redarguye a nosotros? ¿Sabe qué es? Es la palabra de Dios. La palabra nos redarguye. La palabra nos hace ver, hermanos, que nos quedamos cortos. La palabra nos muestra la bajeza, nos muestra los errores, nos muestra, hermano, esas rajaduras que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, las lesiones que hay dentro de nosotros, hermano, esas cicatrices que hay dentro de nosotros, esos daños, todo nos lo hace ver la palabra de Dios. Es ella la que nos redarguye, es ella la que nos hace ver que cada día necesitamos del Señor. Bendita palabra, que no es cualquier libro de historias, es la palabra que Dios dejó para el beneficio de su iglesia. Amén, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Trae el beneficio cuando nos redarguye y nos convence de nuestro pecado. ¿Qué fue lo que nos convenció, hermanos, de nuestro pecado? Fue la palabra de Dios. Fue la palabra la que nos hizo ver que estábamos mal y que seguimos estando mal. Si la iglesia no ha alcanzado la perfección, vamos ahí. Amén, hermano. Vamos ahí. Pero ¿qué es lo que nos hace sentir eso? Que no hemos llegado ahí. Es la palabra. Nos redarguye. ¿Qué es lo que usted sabe que necesita orar? Usted sabe que necesita afirmar su vida. Usted sabe que necesita congregarse. Usted sabe que necesita todo. Es la Biblia. Nos redarguye a nosotros. Y yo termino acá, hermanos. Lo segundo es que la palabra de Dios es un beneficio cuando nos hace sentir tristes por nuestro pecado. Tristes por nuestro pecado. Cuando el apóstol Pedro da su primer sermón, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 37. Dice que cuando los judíos escucharon el mensaje de Pedro, dice que se compungieron. Así dice la Biblia. Que al escuchar, porque ¿sabe cuál fue el mensaje de Pedro? Ustedes crucificaron a Jesús y Él era el Cristo. Y cuando ellos escucharon ese mensaje de la palabra, se compungieron, dice la Biblia, de corazón.
Se compungieron de corazón. Ese compungieron, hermano, habla de que sintieron tristeza cuando oyeron a Pedro decir: ustedes crucificaron a Jesús. Sintieron tristeza en sus corazones por su pecado. Amén, hermano. ¿Cuántos se entristecen porque saben que han pecado delante de Dios? Hay quienes que en vez de entristecerse hacen fiesta, hermano. Hay quienes que hacen fiesta cuando pecan y cometen algo que es desagradable delante de Dios. Usted sabe que el chisme es desagradable y es pecado. Aleluyita. Pero algunos hacen fiesta del chisme. ¿Sabe usted que la calumnia es pecado? ¿Cuántos saben que la calumnia es pecado? Pero hacen fiesta de la calumnia. ¿Cuántos saben que el adulterio es pecado? Pero hacen fiesta del adulterio. ¿Cuántas cosas son pecado, hermano? Y no sentimos tristeza. Israel crucificaron a Cristo y Pedro viene y Pedro dijo: no sé de qué hablar. Bueno, dijo Pedro, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a decirle: ustedes crucificaron al Hijo de Dios, aquel que era inocente, aquel que era sin pecado, aquel que no había hecho nada malo. Ustedes lo mataron. Y se entristecieron porque el pueblo había pecado y habían, hermano, crucificado a Jesús. Se compungieron en sus corazones, se entristecieron porque habían cometido pecado. ¿Cuántos de nosotros escuchamos y leemos la palabra del Señor y salimos como que nada, hermano? Por eso es que hay cristianos que días sirven al Señor y que se van, hermano, y días se van al mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló ahí? Dios no falló. Es que la palabra de Dios, hermano, ya no causa tristeza cuando nos hace ver nuestro pecado. Usted debe de aborrecer sus cadenas. Hay un viejo hombre, hermano, que nos corrompe, corrupto dentro de nosotros, que nos hace mentir, que nos hace poner nuestra mirada en el pecado. Hay una naturaleza dentro de nosotros que nos llama al pecado y lo hacemos. Y leemos la palabra. Y sentimos que nada hacen nosotros. Yo he estado meditando muchísimo. Un día de estos sentí que me iba a morir. Creo que me morí, hermano. Porque fíjese que yo vi una luz de verdad. Yo vi una luz en la eternidad. No se le contaba a nadie, ni a mis hijos. Siempre le cuento a Eric mis experiencias que tengo acá. Pero vi una luz, hermano, en la eternidad que venía y se metió en mí. Y yo hice y desperté, hermano. Yo creo que me morí, fíjese. Porque no sé cómo explicarle la eternidad, pero yo vi una luz así. Y esa luz se vino, hermano, a una velocidad que vino y entró en mí. Cuando con esa entró en mí, hasta yo sentí que me levantó de la cama.
cuando desperté, vi que había un poco de sangre ahí. Todavía no me he ido a checar, tengo cita. He estado, no sé, no sé si es irritación o no sé, pero he estado expulsando algo así como sangre. No sé qué es. Pero esto me ha hecho pensar y todo, hermano, y meditar y decirle al Señor: gracias, porque la vida tiene un valor incalculable. Y que mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Y que cada vez que usted tiene la palabra de Dios en su mano, usted tiene una oportunidad de vivir. No la deje bajo la cabecera como un amuleto para que reprenda demonios. No la deje. No solamente la ande en un dispositivo para adorno. No. Lea la palabra del Señor. Cuando usted la lee, tiene una oportunidad de vivir. Porque el día que deje de leer la palabra, puede cantar, puede adorar, puede orar, puede ayunar, pero usted perecerá, usted morirá. Porque lo único que nos da vida es la palabra bendita de nuestro Salvador. Lea la palabra, lea la palabra. Amén, hermanos. Nos hace sentir tristes por nuestro pecado. Cuando yo, hermano, tuve esa experiencia, yo me quedé pensando, yo dije: yo creo que me morí. O sea, solo Dios lo puede saber, yo no lo sé. Yo estaba durmiendo, yo no lo sé. Pero, y ahí yo dije: tenemos que apasionarnos más por la palabra, porque es la palabra la que nos lleva a la eternidad. Lea la palabra. Amén, hermano. Lea la palabra, porque es la palabra la que nos da y hace, hermano, y provoca esa tristeza en nuestro interior, porque hace ver nuestro pecado. Y nuestros corazones, como dice el libro de los Hechos capítulo 2, se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón, porque habían cometido el pecado más grande de haber crucificado al Maestro. Y su corazón debe de entristecerse porque hemos desechado la palabra de Dios. La hemos desechado, la hemos abandonado, la hemos dejado ahí como un libro más de la historia. La hemos dejado que el líder la lea, que el predicador la lea. No, lea usted la palabra de Dios, léala y medite cada día en ella. Cierre sus ojos.